salvado. Eres amado, que soñé, yo había soñado a esta altura de mi vida grandes cosas, jugar en una liga más grande, así que ¿para qué ser fiel en donde Dios me puso? Mejor me salgo y me tomo el elevador. ¿Sabe cuánta gente se toma el elevador? Y dice, no, yo voy a hacer el camino más fácil. Porque siempre el atajo parece más atractivo. Pero cuando uno renuncia al proceso, produce gente que vive en un patrón de renuncia constante, gente que hace una cosa, fracasa, hace otra cosa, fracasa. Busquen a aquellos que intentan tomar un elevador, en 2 o 3 meses no saben más nada de ellos. Dicen que Dios le cambió el llamado, que ahora Dios le cambió la asignación, que es la manera de decir fracasé porque me apuré. Bueno, bienvenidos a La Mala Educación. Yo soy Rodrigo Cañete y voy a empezar con él, no conmigo, con su voz, porque en su voz está el programa entero. En uno de sus sermones más difundidos, Dante Gebel dice algo que repite de muchas formas. Dios observa. Observa cómo reaccionás cuando nadie te ve. Observa si servís aunque no te agradezcan. Observa si seguís obedeciendo cuando estás en un lugar que no te gusta. Y agrega una frase clave. Y lo estoy citando a él. Esto no es místico, es matemático. Si sos fiel en lo poco, Dios te pone sobre mucho. No hay misterio ahí. Hay una ley de funcionamiento. Y esta es la mala educación, que va a analizar la vida moral según Dante Gebel y cuáles son las consecuencias de esto. Concretamente, en un momento en el que se está presentando como candidato a presidente, parece tener apoyos en Estados Unidos y en la Argentina a nivel mediático y a nivel político. Entonces tenemos que conocer un poco más a este personaje. Y hace poco un colega me dijo, nuestros servicios son más espontáneos. Mis mensajes, dice, son hasta espontáneos. Yo prefiero fluir en el espíritu. Dice, yo sé cuándo comienzan los servicios, pero nunca sabemos cuándo acaban. Pensé que yo iba a decir, mirá qué ungido. Y yo le dije, yo te felicito, pero una nave como River necesita un alto nivel de organización, de logística. Ya no podemos darnos el lujo de ser una iglesia de barrio a merced de las hormonas de su pastor. Pues yo soy muy delicado para decir las cosas. Y yo no, la iglesia no puede ser según mis hormonas. Hoy tengo ganas de ¿cuántos creen de que hoy nos vamos a las 3 de la tarde? Amén. Y no hay segundo servicio, y ustedes lo que planificaron no sirve. Parece muy espiritual, pero yo digo siempre, cuando más manejamos, más nos debemos preparar. Cuando más deseemos, más necesitamos del proceso. Entonces, si yo conduzco un auto compacto, puedo hacer una maniobra rápido de último momento, pero si quiero conducir un camión de 18 ruedas, yo tengo que prepararme para el giro. Entonces, Dios no va a darnos cosas grandes hasta que no aprendamos a manejar las cosas pequeñas. Y este colega mío, mientras que siga teniendo servicios hormonales, dudo que alguna vez tenga una mega iglesia. Porque Dios no le va a decir, bueno, pero cuando tengas miles seguramente vas a respetar los horarios. Ahora eres un despadroso, pero cuando tengas miles, seguramente el servicio va a terminar a una hora prudente y te vas a preparar en lugar, no sé por qué estoy diciendo esto. Pero volvamos a nuestro José, dejemos a mi amigo en paz. Las escrituras dicen que sus hermanos lo odiaban por causa de sus sueños, Génesis 37:8, y por causa de sus palabras. O sea, no eran los sueños de José lo que ofendía a sus hermanos, por si alguien está pensando, ¿y qué culpa tengo de que Dios me dé una visión? No, es la forma que hablaba de sí mismo lo que exasperaba a los muchachos.
Pero los que tienen 17 no son los únicos que presumen, ¿eh? Desafortunadamente presume gente de 30, de 50, de 60. Parece que todos somos susceptibles a presumir en algún momento. Pero el peso no siempre es pecado. El peso es aquello que nos autoimponemos, dice él, sin que nadie nos los pida. Vivimos estresados porque estamos sosteniendo un elefante blanco que nadie nos pidió que adoptemos. Se nos va llenando la vida de tengo que ir y cumplir, sino que va a pensar la gente. Hay que pasar la fiesta con ellos, porque siempre la pasamos con ellos, aunque no tengamos ganas de pasarla con ellos. Y como dije una vez, y a mí me gusta esta idea, por eso soy monotemático con el tema, nosotros fijamos el presupuesto emocional que vamos a invertir en nuestra vida, no los demás. Si hay gente o existe gente que nos hace sentir obligados a dar afecto, a dar atención, entonces necesitamos tomar distancia. Y grabate esto, que lo voy a decir otra vez, creo que lo voy a decir hasta que esté muy viejo, porque a mí me resolvió la vida. Es uno de los grandes axiomas, uno de los grandes proverbios que yo uso a diario. Jamás, jamás llames, escribas o hables con alguien motivado por la culpa. No es el motor que te tiene que llevar a hacer algo. Si no es por amor, ni es por culpa, no sirve. Te drena, ni le sirve a la otra persona, ni te sirve a vos. Y quedar en bancarrota emocional por hacer que alguien se sienta bien, a veces puede sonar noble, pero no lo es. Son cosas que llenan nuestras vidas, pero no nos ofrecen nada que nos nutra. Esto es él hablando, ¿eh? Nos inflaman. Es como el gluten, hincha, pesa, pero no alimenta. Sigo citándolo. Entre la cuna y la tumba se nos va llenando la vida de compromisos. Tengo que ir, tengo que cumplir, qué va a pensar la vecina, la gente. Y cuando hacemos un balance de la vida se nos fue en cosas que no queríamos hacer, pero que repetimos todos los días. Esto es él hablando. En ese mismo discurso, sermón, explica que según él la gente vive cansada, la gente vive frustrada, no por injusticias estructurales, no por violencia social, no por explotación, sino porque cargan pesos que nadie les pidió cargar. Y todos los momentos pueden recordarse, celebrarse o lamentarse, pero nunca se pueden recuperar. ¿Mm? Dice él, despojémonos de todo peso. El pecado lo entendemos fácil, pero el peso es otra cosa. El peso es aquello que nos autoimponemos sin que nadie nos lo pida. Como comprar una casa. Y los compromisos rutinarios pueden parecer triviales, pero no podemos tampoco subestimar el poder que tienen en nuestras vidas. Y no nos damos cuenta y dejamos que nos incluyan, por ejemplo, en una docena de grupos de WhatsApp y perdemos horas contestando mensajes a gente que no nos importa para que no piensen que somos maleducados, o nos llenamos de cosas que tenemos que hacer porque los demás nos dicen que tenemos que hacerlas. Nos llama nuestra madre y nos dice, ¿te acordaste, no? Que hoy es el cumpleaños de tu sobrinito, el Caín Jaimito, ¿no? No te olvides de hacer un llamadito, un FaceTime cuando puedas. Existen sectas peligrosas que exigen menos tiempo de una persona que algunas madres. Pero bueno, uno se va llenando de esos compromisos, ¿no? Por eso cuando hacemos un balance de nuestras acciones cotidianas suele haber como una brecha entre lo que valoramos y el uso que le damos a nuestro tiempo. Lo sigo citando en sus sermones. Son cosas que llenan nuestra vida, pero no nos ofrecen nada, no nos nutren, nos inflaman, ni siquiera nos nutren. Es como el gluten, pesa, hincha, no nos alimenta. Ahora, mi pregunta es esta. ¿A qué llama peso? En la práctica, todo lo que te ata a otros, básicamente. Familia demandante, compromisos afectivos, rutinas compartidas, cumpleaños,
llamadas, vínculos que quitan tiempo. Todo eso aparece descrito por él en sus sermones como basura acumulada, que no nos nutre pero nos inflama. La metáfora no es casual. Una vida inflamada, para él, es una vida enferma. El problema no es moral ni político, es biológico. Hay que desinflamar. Cuando habla del corazón, Goebbels es todavía más explícito y más cruel, diría yo. Dice que lo que sale de la boca revela lo que hay adentro. Y que cuando alguien reacciona mal, habla de más o dice lo que piensa, es porque su interior está desordenado. En uno de sus sermones llega a decir incluso que el corazón funciona como una cloaca, algo donde se acumula lo que no fue procesado correctamente. El espíritu. Y antes reaccionaba la carne. Como dijo una vez, cuando reaccionas en la carne hay una satisfacción. Se lo dije. Le dije de todo. Ay, la carne hace qué lindo, pero el espíritu en minutos se le empieza a afligir. El Espíritu Santo se contrista. Porque te escuchas lo que dijiste y no lo puedes creer. El que me sacó de las casillas, el que sacó lo peor de mí, mi peor versión. Pero el diablo celebra y el espíritu se contrista. Porque no tenías que reaccionar así. Porque no tenías que responder así. Porque el poder no puede estar sobre el otro. ¿Qué importa que el otro te insulte? Si reaccionas, eso es lo que hay en tu vida. Entonces tu corazón es una cloaca que cuando alguien la aprieta sale todo lo peor y lo más feo. Y yo he pasado por esas etapas donde reaccioné mal. Hasta el día de hoy daría lo que sea por volver el tiempo atrás y callarme la boca. Pero después me vuelve a pasar la misma situación porque Dios dice, esto es una materia que tienes que rendir, si no, no puedes conducir un camión de 18 ruedas. Y entonces ahora tengo ganas otra vez de que la carne se satisfaga y respondo en el espíritu, con autoridad, con sentido común, pero no dejo que la carne tome lugar. ¿Y sabes lo que pasa? La carne se frustra. Ay, me siento un estúpido, tenía que haberle dicho. ¿Por qué no le dije? Pero Lo estoy citando. Eso es lo que hay en tu vida. Entonces tu corazón es una cloaca. Y cuando alguien la aprieta, sale todo lo peor y todo lo más feo. Sermón. Jesús dijo que la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que sale de la boca proviene del corazón y contamina al hombre. No es lo que entra lo que contamina, es lo que sale. Es muy interesante todo esto, porque acá no hay una idea de conflicto humano legítimo. La emoción parecería no ser la respuesta. La emoción para él es residuo. Y si hablas desde la emoción, contaminás. Por eso, la consigna final es siempre la misma. Y esto lo estoy citando a él. Que hable tu vida, pero no hables vos. No se trata de decir, de explicar, de defenderse o de nombrar una injusticia para Dante Gebel, sino que se trata de callar, de obedecer y de esperar. Para Gebel la virtud no está en la palabra ni en el juicio, sino en la capacidad de permanecer alineado, esta es una gran palabra para él, alineado, sin hacer ruido. La buena vida es la vida que no interrumpe. Lo estoy citando en sus sermones. El crecimiento ocurre cuando decidimos ser fieles a una situación que no nos gusta, que todavía no comprendemos, por eso no nos gusta. Pero ahí se demuestra la felicidad. Cuando uno realmente se encuentra con Dios, se le acaban las boberías. ¿Por qué no me mencionaron? ¿Por qué no me aplaudieron? Todo eso desaparece cuando uno está chiquitito delante de la presencia de Dios. Lo estoy citando a él, su sermón. Esto no circula en el vacío. Goebbels no es solo un pastor con llegada emocional, es una figura mediática de primer orden en la Argentina contemporánea.
y yo diría en Latinoamérica y en el sur de Estados Unidos. Su potencia no se explica únicamente por la fe, sino por su inserción sostenida en el ecosistema televisivo, empresarial y cultural argentino y latinoamericano. Antes de ser un predicador viral, como lo es, aprendió a hablarle a cámara, a producir climas, a manejar tiempos, silencios, remates. Habla un lenguaje medio de calle, pero es, yo diría, sofisticado. Su lenguaje no es improvisado, es televisual, televisivo. Durante años consolidó un perfil híbrido de líder religioso, comunicador profesional, entertainer, espiritual y hasta comediante. Su programa La Divina Noche no es un sermón trasladado a la TV, es un late night show cuidadosamente diseñado, con humor, entrevistas, música y una espiritualidad digerible, apta para todo públicos urbanos, yo diría, amplios. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es... No interpela solo a creyentes, interpela a sujetos cansados, meritocráticos, habituados a un lenguaje que está permeado por la psicología popular, pop, y por ciertos conocimientos, digamos, de la vida. Él dice, cuando pasas tiempos de escasez, Dios observa y seguís alegrándote. Su alegría de tu casa o de que tu casa no estaba regulada y tu presupuesto no estaba regulado, tiene que volver. Dios nos lleva a veces por un valle, por un embudo para procesarnos, porque el propósito requiere carácter y el carácter se forma en el proceso. El carácter se forma en el proceso. El carácter se forma en el proceso del embudo. Ahí está el secreto de su llegada transversal. Goebbels no se presenta como antisistema. Por el contrario, Goebbels es celebrado por el establishment mediático argentino porque es el sistema. Pero ¿qué sistema es? Tenemos que ir más a fondo, si no, no sería la mala educación. Productores, figuras centrales de la televisión, empresarios culturales, mediáticos, lo leen como alguien razonable, equilibrado, positivo, no incomoda, no confronta intereses, no desestabiliza. Ya cuenta con el apoyo para ser presidente de Adrián Suar, por ejemplo. Su discurso no amenaza al menos al orden económico, tampoco al orden mediático simbólico, sino que lo refina. No es ningún salame. Lo cito, Dios nunca va a hacer algo que vaya contra el sentido común. Dios no nos va a hacer transitar por los rieles de la estupidez. Eso no es fe, dice él. Dice también, a veces es más glamoroso decir, Dios me pidió que deje de trabajar, pero eso no es Dios. Eso es no querer asumir responsabilidad, dice en su sermón. Y agrega, por eso nos sorprende que su nombre haya empezado a circular como figura potencialmente presidencial. No porque proponga un programa político explícito, sino porque encarna algo valioso hoy, que es producir obediencia subjetiva sin violencia, disciplina sin coerción, adaptación sin represión. Hebel no grita, no insulta, no desborda como Milei. Hace algo más eficaz. Traduce la lógica del ajuste, la espera, la renuncia y la flexibilización al lenguaje del alma. El proceso siempre precede al logro, dice él. Siempre Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando uno se adelanta, cuando uno quiere tomar atajos, dice él, el proceso se frena. La relación con los medios argentinos no es marginal ni reciente, sino que es orgánica. Hebel es confiable para la televisión porque no introduce ruido político indeseado, no habla de sindicatos, no habla de desigualdad estructural,
no habla de redistribución, no habla de crisis económica, no habla de historia económica, sino que habla de actitud, habla de proceso, habla de carácter, habla de corazón, pero habla de corazón en un sentido muy particular, y esto es lo que quiero ahondar. Es un discurso compatible con una Argentina atravesada por la reforma laboral, la precarización, el endeudamiento, el desgaste social. El problema nunca está afuera para Goebbels, siempre está adentro. Ahí aparece el núcleo político de su propuesta, aunque nunca se enuncie como tal. Cuando Goebbels habla de ser fiel en lo poco, de no saltearse procesos, de no tomar atajos, de no quejarse, de esperar el tiempo de Dios, está produciendo una subjetividad perfectamente funcional a un mercado laboral flexible, inestable y exigente. Un trabajador que no reclama, que interpreta la frustración como formación, que vive la precariedad como prueba espiritual y que convierte la espera indefinida en virtud moral. Lo estoy citando en sus sermones, ¿eh? Nunca he visto a nadie que no pueda obedecer en lo poco, que no pueda servir en lo poco, y que de la noche a la mañana Dios lo ponga sobre lo mucho. Eso no va a pasar, no va a pasar. Es matemático, es de manual. Dice él, el crecimiento ocurre cuando decidimos ser fieles a una situación que no nos gusta, que todavía no comprendemos, pero ahí se demuestra nuestra fidelidad. No es casual que esto resuene hoy. Tampoco es casual que dialogue sin fricción, sin conflicto con el clima cultural que rodea a Milei, aun cuando sus estilos sean opuestos y aun cuando ya lo haya empezado a criticar, porque quiere ser presidente. Milei grita lo que Goebbels susurra. Milei externaliza la violencia. Goebbels la interioriza. Uno promete destruir, el otro enseña a soportar, pero ambos coinciden en algo decisivo: despolitizar el sufrimiento y devolver al individuo como un tipo responsable moral. Dice él, muchos se desencantan con el proceso porque no ven resultados, pero cuando uno se saltea los pasos, lo que él llama el proceso, después no puede sostener lo que recibe. Dios te frena y te dice que vuelvas al casillero anterior. En este sentido, Goebbels no es un accidente ni una rareza religiosa. Es la culminación espiritual de un proceso largo, donde la violencia primero fue militar, después económica, después mediática, y hoy con él es psíquica, donde el ajuste ya no necesita imponerse con represión, porque el sujeto aprendió a ajustarse solo, y donde la fe, lejos de interrumpir esa lógica, la vuelve soportable, narrable y hasta deseable. No es el anticristo caricaturesco, es algo más eficaz. Es el sacerdote de una economía moral, donde el sacrificio ya no se impone, se agradece. Dice él, cuando pasás por tiempos de escasez, Dios te observa y Dios ve si te seguís alegrando, si la alegría de tu casa no estaba regulada por el presupuesto. Dice él, el propósito significa que el Dios de los sueños es más importante que tus propios sueños. Y Dios nos lleva por un valle, por un embudo para encontrarnos con Él. Esto es el post-sueño americano. El post-fracaso del sueño americano. Para entender lo que hace Dante Gebel y por qué su discurso encuentra hoy tanta recepción, hay que volver a una fórmula de Margaret Thatcher. La economía es el método, el objetivo es cambiar el alma.
No estaba hablando en metáfora, estaba diciendo algo preciso. Ninguna reforma económica se sostiene si no produce previamente una transformación moral del sujeto. No alcanza con flexibilizar leyes, privatizar empresas o debilitar sindicatos. Hay que modificar la forma en que las personas se piensan a sí mismas, la forma en que las personas se interpretan su sufrimiento y explican su lugar en el mundo. Este cambio espiritual thatcheriano no tenía nada de religioso en sentido clásico. Era una espiritualidad secularizada, responsabilidad individual, autocontrol, sacrificio, mérito, espera, disciplina. El buen ciudadano neoliberal no era el que exigía derechos, sino el que se adaptaba. El buen trabajador neoliberal era, y fíjense que estoy hablando del pasado porque fracasa ese proceso, era el protegido por una estructura colectiva, sino el que sabía soportar la incertidumbre sin quejarse. El mal ya no era la injusticia social, era la dependencia. Por eso cuando Victoria Norton lo raja al empleado, que esto apareció en el blog, le dice, bueno, es una oportunidad para hacerte entrepreneur. Lo que Thatcher entendió es que el neoliberalismo no funciona solo como política económica, sino como pedagogía moral. Y esa pedagogía necesita traductores culturales, discursos que vuelvan deseable la renuncia, la autorrenuncia, virtuosa, la espera, y que vuelva honorable al silencio del sacrificio. Ahí entra Goebbels, el cambio espiritual del que hablaba Thatcher. Hoy no se impone desde Downing Street ni desde el FMI, sino que se predica desde un escenario, con luz cálida a lo Tinelli, con Biblia en mano. Para entender por qué este discurso es tan popular hoy en Argentina, hay que leerlo sobre un fondo histórico muy concreto, y es el peronismo. El peronismo clásico, con todas sus ambigüedades, violencias y contradicciones, producía subjetividad a través del trabajo organizado, a través del sindicato, a través del cuerpo colectivo. El conflicto no era una patología, era lo constitutivo al peronismo. La queja no era un defecto moral en el kirchnerismo, sino una herramienta. El sujeto no se pensaba solo frente a Dios o frente a sí mismo, sino frente a otros. En una trama muy densa de lealtades, negociaciones, traiciones y conquistas, y también corrupciones. Ese mundo empieza a erosionarse de manera sistemática desde Martínez Dios. Se profundiza brutalmente con la dictadura, no solo por la represión y las desapariciones, sino por la destrucción deliberada de las mediaciones colectivas, que resistieron, sin embargo. Este es el tema de Argentina, y que encontró en el menemismo, la dictadura, su tradición civil y cultural. Menem intentó poner la flexibilización laboral, imponerla, pero todavía choca con sindicatos fuertes, con cuerpos organizados que resisten, que negocian y que traban. Menem no pudo hacer la flexibilización laboral. Entonces, el ajuste avanzó, pero no pudo producir el tipo de sujeto neoliberal que se necesitaba, a diferencia de Chile, por ejemplo. Lo que cambia en las décadas siguientes no es solo la economía argentina, sino el tipo del sujeto argentino. La precarización, la tercerización, la informalidad y la migración interna y regional van vaciando de sentido de identidad sindical clásica. El trabajador ya no se piensa como parte de una clase organizada, sino como individuo gestionando su supervivencia. El peronismo muta de estructura, de conflicto, pasa a ser, en muchos casos, una administración simbólica de derechos fragmentarios, muchas veces fetichizados, incapaces de recomponer una experiencia común del trabajo y del tiempo.
Este es el drama actual de la oposición, que la llaman peronismo. En ese contexto, el discurso de Goebbels entra como pieza perfecta, porque ofrece algo que el sindicalismo ya no puede ofrecer, que es una narrativa de sentido para la precariedad. Donde antes había lucha colectiva, ahora hay un viaje personal. Donde antes había derechos, ahora hay actitud. Donde antes había negociación, ahora hay alineación. El sujeto ya no se piensa explotado ni desposeído, sino en formación. No está perdiendo, sino que está siendo preparado. ¿Para qué? Esto explica también por qué este tipo de espiritualidad encuentra tan buena recepción en sectores que ya no se identifican ni con el sindicalismo tradicional ni con el progresismo universitario. El progresismo quedó, en gran medida, cercado en instituciones académicas, hablando un lenguaje de derechos que no logra traducirse en experiencia cotidiana, sobre todo para quienes viven bajo la intemperie laboral. Por eso tenemos a estos nenes blancos de Palermo representando a el que sufre. Lo de Hegel entonces aparece como mucho más simple. Él habla de supervivencia moral, promete justicia a través de la soportabilidad. La Argentina post-sindicatos es una Argentina donde el conflicto dejó de tener gramática colectiva. Y cuando el conflicto no puede nombrarse como conflicto, necesita ser reinterpretado como problema interior. Ahí es donde la psicologización y la espiritualización se vuelven funcionales. No es casual que Hebel crezca en este paisaje. Su discurso no compite con el peronismo clásico, ocupa el vacío que dejó su derrota histórica. El sujeto que produce Hebel no espera paritarias, no espera redistribución, no espera protección estatal, espera sentido, espera validación moral, espera que su sufrimiento sirva para algo, como dice Hebel. Y eso es exactamente lo que se le ofrece, la promesa de que nada de lo que se soporta es en vano, siempre y cuando no hable demasiado, no critique, no se desordene y no moleste. Por eso el problema no es Dante Hebel como individuo, ni siquiera como pastor. El problema es lo que su discurso hace posible. Una sociedad donde el sufrimiento no se politiza, donde el conflicto se patologiza. Y esto es clave y grave. Donde el amor se vuelve un riesgo, donde la palabra pasa a ser sospechosa y donde encontrarse con Dios significa aprender a no molestar. Si este episodio tiene una advertencia es esta: cuando la fe deja de interrumpir el orden y solo sirve para hacerlo soportable, ya no estamos ante una espiritualidad liberadora, estamos ante una pedagogía de la obediencia. Y cuando esa pedagogía de la obediencia reemplaza al conflicto social, lo que se pierde no es solo la política, ni hablar de la democracia, se pierde la posibilidad misma de una vida vivida con otros. En ese marco, el cruce con Milei no es anecdótico. Todo esto es muy post-COVID. No estamos ante proyectos opuestos, sino ante dos tecnologías de gobierno distintas, que pertenecen al mismo programa post-neoliberal. Milei opera en el registro de la violencia explícita. Grita, insulta, genera enemigos, destruye símbolos del progresismo y promete arrasar con el Estado. Hebel opera en el registro pastoral, calma, ordena, alinea, invita a la introspección y desplaza toda conflictividad hacia el interior del sujeto.
Dice él en uno de sus sermones, cuando levanto la mano hablo en nombre de él. El problema no está en la boca, el problema está en el corazón. Si reaccionas mal, no es por lo que te hicieron, es porque algo está mal dentro tuyo. Milley dice, el problema son ellos. Hebel dice, el problema sos vos. Pero el resultado es el mismo. El sufrimiento queda despolitizado. La historia desaparece. Las estructuras económicas se vuelven invisibles. El conflicto social se traduce en falla moral o psicología individual. Uno externaliza la violencia, el otro la interioriza. Uno gobierna por choque, el otro por adaptación. Juntos, Milley y Hebel cubren todo el espectro. Lo que estamos viendo no es solo un fenómeno religioso o mediático, si se quiere, sino una forma avanzada de gobierno o gobernancia del yo. Desde fines del siglo XX, el poder dejó de operar principalmente a través de la ley y la prohibición, y empezó a hacerlo a través de la psicología, la gestión emocional y la responsabilidad individual. El sujeto ya no es gobernado desde afuera, se gobierna a sí mismo según normas internalizadas. Esto en Inglaterra yo lo entendí apenas aterricé hace 25 años. En este marco, conceptos como autoestima, actitud, resiliencia, proceso, madurez, inseguridad, se convierten en instrumentos políticos. Es inseguro. No porque sean falsos en sí mismos, sino que porque funcionan como desplazamiento. Lo que antes era conflicto social, ahora es problema psicológico. Lo que antes era injusticia, ahora es falta de trabajo interior. Lo que antes era explotación, ahora es oportunidad de crecimiento. Dice Hebel, detrás de un orgulloso siempre hay un niño asustado. Dice Hebel, el orgullo no es fortaleza, es inseguridad maltratada. El problema no es lo que decís, es lo que hay en tu corazón, dice él. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo diría que esto explica también por qué este tipo de espiritualidad encuentra tan buena recepción en sectores que ya no se identifican ni con el sindicalismo tradicional ni con el progresismo universitario. El progresismo quedó en gran medida, como dije antes, cercado en instituciones académicas, hablando un lenguaje de derechos que no logra traducirse en experiencia cotidiana para quienes viven en la intemperie laboral. Mientras tanto, Hebel ofrece algo más simple, una ética de supervivencia moral. No promete justicia, promete tolerancia, soportabilidad. En la Argentina post-sindicatos, donde el conflicto dejó de tener gramática colectiva. Y cuando el conflicto no puede nombrarse como conflicto, necesita ser reinterpretado como problema interior. Ahí es donde la psicologización y la espiritualización se vuelven funcionales. Siempre lo dije, la afinidad de los argentinos por la psicología es su mal. Y esto Hebel lo entendió. No es casual que Hebel crezca en este paisaje. Su discurso no compite con el peronismo clásico. Ocupa el vacío que dejó la derrota histórica del peronismo clásico. Empezó Milei, Hebel quiere continuar. El sujeto que produce Hebel no espera paritarias, no espera redistribución. Espera validación. Y eso es exactamente lo que se le ofrece. La promesa de que nada de lo que soporta sea en vano.
siempre y cuando no hable demasiado, no critique, no se salga de la línea y no moleste. El núcleo filosófico de lo dicho hasta ahora es intrigante. Vamos más a fondo. No estamos ante estoicismo a secas, sino ante una mutación muy precisa de la dialéctica amo-esclavo, pero sin salida, sin libertad final. La frase de Hebel, encontrarse con Dios es no molestar, es demoledora, porque nombra la inversión total del cristianismo. En este discurso, Dios no irrumpe para desordenar el mundo, sino para ajustar al sujeto al mundo tal cual es. El encuentro con Dios no produce palabra, misión, amor ni conflicto. Produce silencio, contención y adaptación. El sujeto convertido es aquel que ya no interrumpe, no demanda, no juzga, no incomoda. Eso no es redención, es desactivación. Ahí entra la lógica del amo y el esclavo de Hegel, el filósofo alemán. El esclavo trabaja, obedece, se somete, pero en ese mismo proceso transforma el mundo, se reconoce en su obra, adquiere mediación, tiempo, conciencia y, finalmente, accede a la libertad. En Hegel, el trabajo del esclavo es trágico, pero productivo para Hegel. ¿Por qué? Porque produce historia. El amo, en cambio, queda estéril. La dialéctica avanza porque hay negatividad, conflicto, riesgo de muerte, reconocimiento. En el sistema que analizamos, esa dialéctica está congelada. El sujeto es esclavo, obediente, silencioso. Como diría Hegel, procesado, disciplinado, y nunca va a devenir libre. El trabajo interior, el proceso, como lo llama él, la poda, la espera, la fidelidad en lo poco, no conducen a la autonomía ni al reconocimiento recíproco. Conducen a una cosa muy distinta, a la disolución del sujeto como agente. No hay síntesis, hay desgaste. Por eso no hay nada hegeliano en, en Hebel. Hegel. No hay estoicismo tampoco real. El estoico clásico soporta el mundo porque participa de un orden racional mayor. En Dante Hebel, el sujeto soporta porque no debe querer otra cosa. No hay razón cósmica, sino que hay sentido común. Hay management espiritual. Hay protección administrativa. El esclavo no se libera, se optimiza para servir mejor. En Hegel, la muerte es el riesgo que funda la libertad. Quien arriesga la vida accede al reconocimiento. En este sistema, la muerte no es riesgo fundante, es horizonte disciplinario. Todo el tiempo se invoca el final, la auditoría final, el lecho de muerte, el legado, cuando esté frente a Dios. Esto es una obsesión para Dante Hebel. Él dice que él estuvo en el lecho de muerte de mucha gente. Pero esa muerte no libera nada. Esa amenaza silenciosa. Viví bien, callate, alineate, no falles, no te salgas de la línea. La libertad no abre sentido, la cierra. Acá no hay libertad, hay muerte. No muerte trágica, sino muerte administrada. Una vida entera vivida como preparación para no equivocarse. El sujeto ideal es el que llega al final sin haber perturbado demasiado el orden. Eso no es salvación, es extinción simbólica del deseo. Por eso cuando digo que el anticristo, que Goebbels es el anticristo, no es el anticristo como figura espectacular del mal, sino algo mucho más inquietante.
una figura de Cristo vaciada de amor, un Cristo reducido a método de domesticación, a garante del orden, a supervisor de procesos. Hebel no niega a Cristo, sino que lo neutraliza, no persigue, normaliza, nos enseña a no vivir demasiado. Ahí es donde el cruce con Ishiguro, Kazuo Ishiguro, se vuelve inevitable y potente, porque lo que Ishiguro muestra con una lucidez brutal es qué tipo de vida uno toma cuando adopta ese tipo de camino. Me refiero a creo que fue premio Nobel de literatura. Stevens, el mayordomo en lo que queda del día, es el trabajador perfecto de la Argentina postsindical, leal, silencioso, profesional, convencido de que su dignidad reside en servir bien, incluso cuando el mundo al que sirve es moralmente indefendible. En su última novela maravillosa, y seguro se la recomiendo, Clara y el Sol, el sujeto ideal es agradecido, obediente, robótico, incapaz de indignarse, convencido de que si algo le duele es porque todavía no entiende. Kazuo Ishiguro no condena a estos personajes, sino que los deja vivir. Y en ese dejar vivir aparece la tragedia. Vidas perfectamente coherentes, eso es una tragedia. Perfectamente alineadas, eso es una tragedia. Completamente vaciadas de amor, de conflicto, de sentido compartido. Vidas que funcionaron, pero que no dejaron mundo. Pero es aún más complicado lo de Hebel, porque no estamos frente a una represión clásica, sino frente a una forma de gobierno que opera produciendo sujetos que se autoadministran, se autocorrigen y se autocensuran. Eso es lo que quiere Hebel. El poder ya no necesita prohibir ni castigar, necesita convencer. Y la espiritualidad, cuando se vuelve técnica, de alineación interior, es uno de los instrumentos más eficaces de control. Por eso el problema no es Dante Hebel como individuo, ni siquiera como pastor. El problema es lo que su discurso hace posible. Una sociedad donde el sufrimiento no puede politizarse. Una sociedad donde el conflicto es patología, donde el amor se vuelve un riesgo, donde la palabra es sospechosa y donde encontrarse con Dios significa finalmente aprender a no molestar. Si este episodio de la mala educación tiene una advertencia, es esta. Cuando la fe deja de interrumpir el orden y solo sirve para hacerlo soportable, ya no estamos ante una espiritualidad liberadora. Estamos ante una pedagogía de la obediencia. Y cuando esa pedagogía reemplaza el conflicto social, lo que se pierde no es solo la política, se pierde la posibilidad misma de una vida vivida con otros. El sujeto queda atrapado en un circuito infinito de autoevaluación y autoajuste. No importa qué se diga ni qué se señale. Si hablas alto, es porque estás herido. Si juzgás, es porque sos inmaduro. Si reclamás, es porque tu corazón no fue tratado. El conflicto deja de ser ético o político. Se convierte en diagnóstico. No se responde a la crítica. Se la patologiza, se la medicaliza. Eso es lo que hace Hebel cuando transforma el corazón en cloaca, cuando transforma la palabra en contaminación, la emoción en residuo y el vínculo social en un peso. No está predicando humildad cristiana, está enseñando autogobierno disciplinario. No está formando creyentes, está formando sujetos gestionables, sujetos que no reclaman, que no interrumpen, no denuncian y no politizan su sufrimiento. Por eso fueron todos corriendo, los actores más importantes a verlo, posiblemente porque sus jefes los mandaron. Y en ese punto el círculo se cierra.
Thatcher necesitaba cambiar el alma. Milley necesita romper el Estado. Hebel enseña cómo vivir dentro de esa destrucción, cómo soportar sin protestar, cómo adaptarse sin sentir que se pierde algo esencial, cómo aceptar no poder entrar en conflicto. Este es el lubricante de un reordenamiento social profundo. Por eso este episodio no ha sido sobre religión, es sobre poder, sobre cómo en nombre de Dios se enseña a no molestar y sobre cómo una fe sin amor, sin prójimo y sin conflicto puede volverse la forma más eficiente de dominación contemporánea. Es por esto que para mí Dante Hebel es peor que el anticristo, porque el anticristo es la condición de una redención. Acá lo tenemos, de una redención. Mientras que para Hebel, Cristo debe ser neutralizado, porque esa redención solamente es lograda si hay silencio en el sufrimiento durante el abuso, porque esto no es protestantismo. El protestantismo es abnegación por la comunidad de Dios, en el presente. Por eso es inmanente. El catolicismo es amor por el prójimo y sufrimiento en busca de la trascendencia. Acá no hay trascendencia, acá no hay posibilidad de emancipación. Lo que Heber está proponiendo es la vida como muerte. Nos vemos la próxima.